Bienvenidos de vuelta a mi canal, donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy prepárense para una bomba de aquellas, porque vamos a hablar de un momento que impactó a Can Yaman y que tiene a todos los fans enloquecidos. Sí, hablamos de Demet Özdemir y de esa pregunta que dejó a nuestro galán de telenovela sin palabras. Si eres fanático de las series turcas, de los romances que traspasan la pantalla y de los salseos que nos mantienen pegados al teléfono, este es tu lugar. Así que antes de que se me escape algún spoiler imperdonable, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Confíen en mí, este canal es como un café turco, pequeño pero con mucho sabor y siempre con la dosis perfecta de chismecito. Bien, pongámonos en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman, esos nombres que juntos evocan recuerdos de risas, química explosiva y una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros los latinos. Desde el momento en que sus personajes, Sanem y Can, se cruzaron en la pantalla, la magia fue innegable. La gente no solo amaba sus personajes, sino que también se obsesionó con la idea de que su romance traspasara la ficción. Y la verdad es que durante un tiempo hubo rumores, especulaciones y hasta fotos comprometedoras que alimentaron esa esperanza. Cada mirada, cada gesto, cada entrevista era analizada con lupa por los fans, buscando la confirmación de ese amor que todos querían ver hecho realidad. Pero como suele suceder, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la televisión. Can y Demet, a pesar de la evidente química, siempre han mantenido una postura ambigua con respecto a su relación fuera de las cámaras. Amigos, compañeros de trabajo, quizás algo más, nunca hubo una confirmación oficial. Después de Erkencikus, ambos tomaron caminos separados. Can se enfocó en proyectos en Italia, donde su popularidad explotó aún más, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas del país. Sin embargo, el fantasma de su romance siempre los persiguió, y cada vez que se les preguntaba al respecto, la respuesta solía ser evasiva y llena de rodeos. Era como si estuvieran atrapados en una jaula de cristal, observados y juzgados constantemente por un público ávido de romance y drama. Y aquí es donde entra en juego la famosa pregunta bomba que Demet le hizo a Can. Para entender el impacto de esta pregunta, primero tenemos que considerar la tensión que existía entre ellos después de la serie. Hubo rumores de distanciamiento, de desacuerdos y hasta de una pequeña rivalidad profesional. Algunos decían que la presión de los fans y la constante especulación sobre su relación habían terminado por desgastar su amistad. Se comentaba que las agendas apretadas, las exigencias de sus carreras individuales y la dificultad de mantener una relación bajo la constante lupa de los medios habían contribuido a crear una brecha entre ellos. Además, no podemos olvidar el factor fans tóxicos. Una legión de seguidores obsesionados con la idea de un romance entre Sanem y Can comenzaron a invadir sus vidas personales, criticando sus parejas, analizando cada interacción con otros colegas y alimentando rumores infundados. Esta presión constante, sin duda, debió ser asfixiante y pudo haber afectado la relación entre los actores. Entonces imaginen el escenario, un evento público, alfombra roja, flashes por todas partes, ambos presentes, la prensa, por supuesto, hambrienta de alguna declaración que alimentara el morbo. Era una noche de gala benéfica, un evento de alto perfil que reunía a lo más selecto del mundo del espectáculo turco. Can había regresado a Turquía después de un largo tiempo trabajando en Italia, y Demet era una de las estrellas más esperadas de la noche. La tensión era palpable. Los fotógrafos se agolpaban, gritando sus nombres, esperando capturar la imagen perfecta. Los periodistas se codeaban, buscando la oportunidad de acercarse y obtener una declaración exclusiva. Y en medio de toda esa vorágine, Demet toma el micrófono y, con una sonrisa enigmática, una mirada que desafiaba todas las expectativas, le pregunta a Can directamente: «Can, ¿alguna vez te imaginaste que seríamos algo más que amigos?». La pregunta resonó en el aire, cortando la respiración de todos los presentes. Era una bomba de relojería a punto de explotar. Sí, así como lo oyen. Una pregunta directa, sin anestesia, que puso a Can en una situación incómoda y que dejó a todos los presentes sin aliento. La reacción de Can fue, como era de esperarse, de total sorpresa. Se le pudo ver titubeando, buscando las palabras adecuadas para responder a esa pregunta tan comprometedora. Sus ojos se abrieron ligeramente, su mandíbula se tensó y una leve palidez invadió su rostro.
Era evidente que no esperaba esa pregunta, que lo había tomado completamente por sorpresa. Según testigos, hubo un silencio sepulcral en el lugar, interrumpido solo por el clic de las cámaras. Los fotógrafos, conscientes de la magnitud del momento, disparaban sus flashes sin cesar, tratando de capturar cada detalle de la expresión de Khan. Los periodistas, con las plumas listas para escribir la noticia del año, contenían la respiración, esperando ansiosamente su respuesta. Khan, después de unos segundos que parecieron eternos, respondí: Demet y yo siempre hemos tenido una relación muy especial. Somos grandes amigos y nos admiramos mutuamente. Una respuesta diplomática sí, pero que no satisfizo la curiosidad de nadie. Su tono era suave pero firme. Sus ojos, aunque dirigidos a Demet, parecían buscar una salida, un escape de la situación. Por supuesto, las redes sociales explotaron inmediatamente. Los fans se dividieron entre los que defendían la valentía de Demet por hacer esa pregunta y los que criticaban su falta de tacto y consideración hacia Khan. Algunos incluso interpretaron la pregunta como una indirecta, como una forma de confesar sus verdaderos sentimientos o de reprocharle a Khan por no haber dado el siguiente paso en su relación. Se desataron debates acalorados en Twitter, Instagram y Facebook, con hashtags como #KhanDemet, #DemetCesur y #KhanCacac trending topics a nivel mundial. Los fans analizaron cada palabra, cada gesto, cada microexpresión en el rostro de los actores, buscando pistas que revelaran la verdad detrás de su relación. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que esa pregunta logró lo que nadie había conseguido hasta el momento: poner a Khan en evidencia y obligarlo a confrontar, aunque sea indirectamente, la naturaleza de su relación con Demet. Y eso, mis amigos, es material de primera para un buen chismecito. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la pregunta en sí. ¿Por qué Demet decidió hacerla? ¿Qué esperaba obtener como respuesta? Creo que hay varias posibles interpretaciones, y cada una de ellas arroja luz sobre la compleja dinámica entre estos dos talentosos actores. En primer lugar, podría ser simplemente una pregunta honesta, surgida de la curiosidad genuina de saber qué pensaba Khan sobre su relación. Después de tantos años de trabajar juntos, de compartir momentos íntimos en el set de grabación, de viajar juntos por el mundo promocionando la serie y de enfrentar la presión de los fans, es natural que Demet sintiera la necesidad de aclarar ciertas cosas. Quizás en el fondo albergaba la esperanza de que Khan compartiera sus sentimientos y que la pregunta sirviera como un catalizador para dar el siguiente paso en su relación. En segundo lugar, podría ser una forma de poner a prueba a Khan, de ver si realmente sentía algo por ella o si su amistad era lo único que los unía. Después de todo, las mujeres somos expertas en enviar señales y en analizar cada palabra y cada gesto de los hombres que nos interesan. Tal vez Demet quería comprobar si Khan era capaz de ser honesto consigo mismo y con ella, de revelar sus verdaderos sentimientos, incluso si eso significaba romper con las expectativas del público. En tercer lugar, y esta es la teoría más picante, podría ser una forma de vengarse de Khan por algún desplante o por alguna actitud que la haya lastimado en el pasado. Recordemos que los rumores de distanciamiento entre ellos eran muy fuertes, y es posible que Demet sintiera que Khan no había sido del todo sincero con ella, que no había valorado su amistad, o que la había utilizado para impulsar su propia carrera. En este caso, la pregunta sería una forma de ajustar cuentas, de exponer a Khan públicamente y de hacerlo sentir tan incómodo como ella se había sentido en el pasado. Y finalmente podría ser simplemente una estrategia de marketing para generar atención mediática y revivir el interés del público en su relación. En el mundo del espectáculo sabemos que todo vale para mantenerse en el candelero, y un poco de drama nunca viene mal para impulsar la carrera de un artista. Quizás Demet y su equipo de relaciones públicas consideraron que la pregunta generaría titulares, reavivaría el interés en Nerkenzikus y atraería nuevos proyectos para ambos actores. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la pregunta de Demet tuvo un impacto enorme en la imagen de Khan Yaman. Lo mostró como un hombre vulnerable, indeciso y para algunos, incluso un poco cobarde. Muchos fans se sintieron decepcionados por su respuesta evasiva y lo acusaron de no haber sabido valorar el amor de Demet. Algunos incluso llegaron a afirmar que Khan había perdido la oportunidad de su vida al no corresponder a los sentimientos de Demet. Pero también hay que ponerse en el lugar de Khan. Imaginen la presión de estar en un evento público, rodeado de cámaras y micrófonos, y que de repente te hagan una pregunta tan personal y comprometedora. Es comprensible que haya reaccionado con cautela, y que haya preferido no dar una respuesta que pudiera ser malinterpretada o utilizada en su contra.
Además, su respuesta, aunque diplomática, también podría interpretarse como una forma de proteger a Demet, de evitar exponerla a un escrutinio público aún mayor. Además, hay que tener en cuenta que Khan siempre ha sido muy reservado con su vida personal. No le gusta exponer sus relaciones amorosas al escrutinio público y prefiere mantenerlas en privado. Quizás por eso se sintió tan incómodo con la pregunta de Demet, y optó por dar una respuesta diplomática que no revelara demasiado sobre sus verdaderos sentimientos. Tal vez temía que una respuesta más honesta pudiera dañar su imagen, afectar su carrera o incluso perjudicar la relación con su pareja actual. En fin, mis chismosos, es un caso que da para mucho debate y que seguramente seguirá generando controversia en los próximos días. Lo que sí es seguro es que la pregunta de Demet Özdemir impactó a Can Yaman y nos dejó a todos con la boca abierta, esperando una respuesta que probablemente nunca llegue. Y aunque nunca sepamos la verdad detrás de su relación, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y seguir alimentando nuestras fantasías con la esperanza de que algún día el amor triunfe, incluso en el mundo del espectáculo. Para concluir, hoy exploramos el momento explosivo en que Demet Özdemir sorprendió a Can Yaman con una pregunta inesperada sobre su relación. Analizamos el contexto, la posible intención de Demet, la reacción de Can y el impacto mediático de este evento. Vimos que, más allá del chisme, se abre un debate sobre la presión mediática, la sinceridad en las relaciones y las estrategias de marketing en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan jugoso. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que motivó a Demet a hacer esa pregunta? ¿Creen que Can debería haber sido más sincero en su respuesta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden que este canal se alimenta de sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ningún chisme nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Recuerden, aquí siempre encontrarán la dosis perfecta de información, entretenimiento y salseo del bueno. Hasta la próxima, mis chismosos.